Hola queridos amigos, bienvenidos un día más aquí a conocer a uno de los grandes. Y en esta ocasión nuestra grande, porque es una mujer, ha venido desde Cartagena, donde antes pasaba la mayor parte de su tiempo y ahora lo pasa aquí en Madrid, donde ha venido para hablar conmigo y hacer muchas gestiones que tiene que hacer constantemente para promocionar su libro El tiempo entre costuras, que no necesita ninguna promoción porque se promociona solo y ya va por la 30ª edición. Es María Dueñas. Hola María. Hola, buenos días. Oye, lo primero de todo, enhorabuena. Porque gracias. menudo libro que has escrito, ¿eh? Muchas gracias, la verdad es que ha sido una sorpresa. Ya, la primera sorprendida soy yo. Y menudo éxito. Yo fui ayer a comprarlo y me decían, ya tenía otro, pero para un regalo, y me decían 29ª edición, y ahora me dices tú que 30ª. 30ª en las librerías y una más en la imprenta, estoy haciendo en máquinas. Esto se va a quedar desfasado, yo soy consciente, cuando salga la entrevista ya llevarás pues 2 o 3 más. La verdad es que va a una marcha rápida, no sé, no creo que pasen más de 2 o 3 semanas sin que haya una nueva edición, así que sí. ¿Y cómo te enfrentaste tú, porque es tu primera novela, a ese papel en blanco para comenzar a escribir? ¿Ya tenías un planning hecho y sabías lo que ibas a escribir en cada momento? Sí, más o menos sí, más o menos sí. Yo cada vez que hablo del proceso de escritura, yo no me planteo el principio como el día que empecé a darle a las teclas, sino como 3 meses antes, cuando empecé a amasar la idea, a llenar cuadernos con notas, a buscar documentación, a hablar con gente y a ir, digamos, trazando la hoja de ruta, ¿no? de la novela, a ir perfilando personajes. Ese proceso inicial me llevó unos 3 o 4 meses, un otoño, recuerdo que fue justo hasta una Navidad. Y después, cuando empezó el año 2007, entonces arranqué a escribir. Pero cuando empecé a escribir ya lo tenía todo, prácticamente todo. Luego sobre la marcha hubo algún cambio, pero prácticamente todo estaba ya. El cómputo total fueron 26 meses más o menos. 26 meses es lo que yo calculé desde que empecé a escribir hasta que se publicó. Lo que pasa es que hubo periodos distintos, ¿no? Algunos muy intensos de escritura de 10 horas diarias y algunos un poco como de espera a que se corrigieran cosas o a que ya fuera todo saliendo ya en plan más editorial. O sea, tú cogiste el papel y dijiste, bueno, ahora que me he documentado voy a empezar a escribir. ¿Sabes que en las editoriales muchas veces se exigen ya unos determinados puntos álgidos en el número de página X? ¿Tú te organizaste así? ¿Seguiste uno de esos manuales de escritor o dijiste, aquí estoy yo? No exactamente, yo escribí de una manera un poco intuitiva, pero también es verdad que como lectora que he sido a lo largo de muchos años antes y como un poco documentada en lo que iba a hacer y en el tipo de formato, digamos, literario con el que quería trabajar, yo sabía que tenía que contar pues con algunos puntos álgidos, en fin, con una estructura que atrapase un poco al lector. Me decidí, por ejemplo, a trabajar con capítulos muy cortos, creo que son 69 capítulos lo que tiene la novela, capítulos cortos que se cerraran siempre con un momento, digamos, álgido o intrigante o emotivo, en fin, que quedara la atención del lector enganchada para el siguiente, pero fue un poco intuitivo, más que ir siguiendo unos pasos determinados que a través de unas normas pautadas, fue un poco por mi intuición de lectora casi. Hablas de la intriga y tú comienzas ya con ella, ¿no? Porque dices, a la protagonista le cambió la vida con una máquina de escribir y no sabía cuánto le podía cambiar y realmente, madre mía, lo que le cambia, como a ti, por otro lado, porque no te ha cambiado poco, bueno, en vez de una máquina de escribir, un ordenador. Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no he acabado, a mí me ha cambiado en muchas cosas porque desde luego el libro me ha proporcionado muchas cosas nuevas, muchos lectores, muchas alegrías sobre todo, pero bueno, los puntales de mi vida digamos que son básicamente los mismos que eran antes. He cambiado un poquito de actividad porque, bueno, yo soy profesora universitaria y ahora he pedido una excedencia, entonces es el primer año en casi 20 en el que no estoy con el curso en marcha. Pero más allá de eso y de las idas y venidas, yo estoy donde estaba. Quiero decir, en cuanto a amigos, estabilidad, familia, en fin, todo sigue. En cambio a Sira no, a Sira le cambia todo radical, o sea, le corta es una verdadera locura. Claro, ella deja atrás todo, deja atrás su familia, deja atrás su mundo, deja atrás todo y se enfrenta al vacío, al abismo. Y a mí no me ha pasado eso, afortunadamente. Bueno, ahora hablaremos de Sira, pero hablando de ti y del cambio, el vender tantos libros, el tener tanto éxito, el ser tan laureada, porque la verdad es que este libro está maravillosamente escrito, es una delicia leerlo, te condiciona para el próximo, porque tú decías, yo ya tengo en mente el próximo, que es uno que comencé antes de que saliera a la luz El tiempo entre costuras, ¿no? Antes de que comenzara a escribirlo. ¿En qué te condiciona, en qué te cambia? Pues yo quiero que me condicione lo menos posible. Yo voy a trabajar, estoy ya trabajando en la medida que puedo, con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas, con las mismas herramientas, ¿no? Con mi saber hacer, digamos, un poco intuitivo, como he dicho antes, y natural.
Y no quiero dejarme condicionar, no quiero estar pensando en cada página o en cada escena, esto va a gustar a los lectores, esto en qué se parece al tiempo entre costuras, voy a hacer algo similar de manera que me garantice que los lectores van a quedar enganchados también. Prefiero abordarlo como un proyecto distinto, radicalmente distinto, confiando en que los lectores vuelvan a quedarse enganchadísimos con la historia, pero ya veremos. Bueno, a ver, yo de momento me quedo con esta, con la de El tiempo entre costuras. Sí. Y vamos a Sira, que es la protagonista, ¿no? Esa mujer con un espíritu de superación, decimos, tremendo, muy dulce, muy cándida, inocente en muchos momentos, pero que después ella se va sorprendiendo a sí misma, ¿no? Porque va sorprendiendo al lector. Es capaz de hacer cosas que no te imaginabas cuando empezabas en la página número 1. Claro, no se imagina el lector ni se las imagina ella misma. Ni ella misma. Claro, Sira se tiene que reinventar por completo. Por eso digo que mi vida y la de Sira no tienen nada que ver, porque yo sigo donde estaba y Sira es que corta radical con todo, tiene que transmutarse y además cada vez más, ¿no? Primero, pues rompe con su madre, con su vida del Madrid de los años 30, de barrio, de modistillas, de verbena, de talleres. Y rompe muchas cosas, rompe moldes, porque ella está a punto de prepararse una oposición, conducida por el que era su novio, y llega y dice, ni me caso, ni hago oposición, ni nada de nada. Deja a su madre, que es su única familia, porque ella es hija de madre soltera, rompe con su madre, digamos, emocionalmente, y se deja arrasar por un amor que vemos que es arrollador, pero totalmente equivocado, claro, un amor absolutamente tóxico. Y lo vemos después cuando este amor la abandona y ella tiene que volverse a reinventar, y con el agravante de que ya está en una tierra extraña. Perdida totalmente, sin medios, la verdad es que ahí sufres un poco de angustia. Y de repente conoce a personajes que no son muy recomendables, es más, tienen muy mala reputación, vive en casa de una señora con una reputación que bueno, ahí se la dejamos a ustedes. Y entonces esa señora le abre un mundo, bueno, las puertas de lo que termina siendo ella. Claro, es que viene a ser un poco casi como una segunda madre, con una personalidad muy distinta a su madre, pero Sira cuando sufre su desamor y la traición de quien ella cree que es el hombre de su vida, resulta que está en Marruecos, ha estallado ya la guerra civil y no puede volver a casa, ya no hay marcha atrás. Entonces ya se tiene que quedar a vivir en Marruecos sin medios, sin conocer a nadie, y tiene que agarrarse a un clavo ardiendo, y por eso Candelaria, la dueña de la pensión en la que ella vive, que es una mujer de rompe y rasga, que te la imaginas con un carácter tremendo. Con un carácter tremendo, con una reputación bastante dudosa, es lo único que tiene, y a ella se agarra. Cuando y tiene bueno, esas pistolas que quiere vender ahí en el baúl. Lo que pasa es que Candelaria, después en el fondo tiene un corazón de oro, entonces bueno, pues la ayuda, pero la espolea también, y la obliga a hacer cosas que por ella misma Sira nunca habría hecho. Pero eso le viene bien, porque la hace impulsarla para que siga. Es la vida misma, ¿no? Claro. Los caminos que vas tomando, la gente que conoces, cómo te pueden cambiar incluso la forma de comportarte tú en la vida. Y algo fundamental en el libro, y que a mí me ha gustado mucho, es conocer a Rosalinda Fox. Rosalinda Fox es genial. Sí, fíjate que Beigbeder, bueno, es que son fantásticos. Sí. Es que son, yo creo que en ellos en gran parte son un poco el alma de la novela, en el sentido de que cuando yo me estaba documentando, antes de tener una trama para la novela, yo empecé a documentarme sobre la historia de aquellos años, y entonces descubrí la figura de Rosalinda Fox de la mano de Beigbeder y la gran historia de amor que ellos vivieron, y todo lo que históricamente hubo alrededor, que fue fascinante, ¿no? Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial, cómo ellos se ponen ambos del lado de los ingleses para que España no entre en guerra con los alemanes. Bueno, toda su historia es como novelesca y cinematográfica. Dos personajes totalmente olvidados que tú los rescatas. ¿Olvidados? Y vemos a esa Rosalinda Fox, que Churchill decía de ella que cambió el sentido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso lo dice ella, que Churchill decía de ella, eso, ¿sabe Dios si nos lo tenemos que creer o no? Claro. En su libro ella lo dice, que no era espía, pero sin embargo deja entrever que sí. O sea, es una mujer que es enigmática. Fíjate que es un personaje totalmente real que murió hace 2 o 3 años. Sí, con 90 y pico. Tremenda Rosalinda Fox, cómo aguantó la batalla. Era genial. Y a mí entonces, cuando yo descubrí a Rosalinda y a Beigbeder, dije, bueno, yo aquí ya tengo un novelón. Lo que pasa es que después tampoco quise hacer una novela puramente histórica, entonces decidí crear el personaje de Sira para que fuese un poco la mirada que nos llevara a conocer a Rosalinda y a Beigbeder. ¿Por qué un taller de costura? ¿Por qué una costurera y después...? Pues por varias cosas. En primer lugar, porque yo necesitaba una mujer independiente. En los años 30, primeros 40, es que las mujeres, si no tenían un marido, un patrimonio familiar, algo que las respaldara, ellas solas muy difícilmente salían adelante. Y se me ocurrió que un taller de costura sí le podría dar a Sira esa autonomía económica para no depender de nadie y poderse mover libremente, que era lo que yo necesitaba. Y después también pensé que un taller de costura puede dar lugar a, y de hecho da, porque te lo cuenta todo el mundo, a muchas conspiraciones, ¿no? Se habla mucho. Bueno, de hecho, ella todo lo que escucha, claro, pues por eso, larga, por eso, es que yo necesitaba. Tiene un peligro aquí la protagonista. Claro, entonces la clienta y la modista se hacen en cierta manera cómplices y luego, claro, van soltando.
Y Sira capta y lo manda donde se supone que no lo tiene que mandar. Estamos hablando de mujeres rompedoras, ¿no? Que no eran las mujeres típicas de esa época, ni siquiera son las mujeres típicas de ahora, ¿no? Porque no es normal ni hombres encontrar a gente pues que rompe tanto moldes, que la una es espía, Rosalinda, o podría haberlo sido, que tiene un amante mucho mayor que ella, la otra pues se encuentra con todas esas vicisitudes a lo largo de su vida. Y viendo a estos personajes, digo yo, ¿qué mujeres le llaman la atención de la historia a nuestra protagonista de hoy, a María Dueñas? Pues yo fíjate que soy muy poco mitómana, entonces tampoco tengo como grandes heroínas de la historia, pero yo casi que me quedo con mujeres como Rosalinda, como Candelaria, como Sira, que en el fondo son más comunes de los que creemos, que muchas veces hay muchas heroínas anónimas que parece que no van a dar el gran paso nunca, y cuando la vida les pone por delante el abismo, saltan al vacío y tiran para adelante con lo que pueden. Entonces yo casi que empecé a quedarme con grandes figuras de la historia. Aquí hay muchas, por ejemplo, no sé, pues ahora mismo yo admiro muchísimo a todas las mujeres políticas en grandes altos cargos, pero más que los cargos, digamos, intermedios, mujeres que en países difíciles están ahora luchando y peleando, pues yo qué sé, la nueva presidenta de Brasil, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de mujeres que en entornos muy poco propicios para la mujer, de pronto suben arriba y pelean y salen hacia adelante. Entonces, pero más allá de eso, yo te vuelvo a repetir que me quedo con las heroínas un poco de andar por casa, de esas mujeres que permanecen en el anonimato y que luego detrás escarbas un poco y tienen una vida con un coraje, con una fuerza, con una valentía que ya quisiéramos. Y hablas del protectorado, que ya lo hemos mencionado. Y el protectorado, al principio, cuando un poco esbozas cómo es una especie de paraíso, ¿no? Porque en Madrid está estallando todo. Claro. Comienza la guerra y de repente pues allí están aislados. De hecho, Sira, gracias a que está la situación como está y a que no la pueden mandar para Madrid, pues se libra de unos cuantos embolados en los que se encuentra metida. Claro, allí es que era casi un pedacito de España trasvasado allí, pero en convivencia con la cultura y con el mundo nativo marroquí. Pero vivían muy a gusto y sobre todo después, cuando el protectorado termina en el año 56, después de 44 años, y los españoles vuelven o muchas veces vienen por primera vez a España y ya se instalan aquí, lo recuerdan sobre todo con muchísima nostalgia. La memoria les ha permanecido viva a lo largo de estos años, y yo por eso fue por lo que decidí arrancar, porque mi familia vive ahí mucho tiempo. ¿No? Sí. Es una promesa materna. Bueno, más que una promesa, es el ser consciente de que algo que yo tenía en mi propia familia muy cercano y muy de todos los días, para la mayoría de los españoles estaba prácticamente olvidado, sobre todo para las generaciones más jóvenes, ¿no? Casi, y hablo jóvenes, digo, por debajo de los 60, de los 50 casi. Y entonces yo decidí recuperarlo y bueno, entonces empecé a buscar información con unos, con otros, mi propia familia, amigos de mi familia que han ido recuperando a lo largo del tiempo, y no sabes cuánto recuerdo, cuánta nostalgia, cuánta memoria tienen todavía viva, fresquísima. Un privilegio tuyo contar con toda esa base, ¿no? Para documentarte. Claro, es que yo tenía toda esa información muy accesible, me ha sido muy fácil recuperarla porque la tenía de primera mano. ¿Y qué te ha resultado más complicado a la hora de escribir? Documentarte obviamente no, porque contabas con todo esto que hemos dicho y luego, bueno, has tenido que buscar en otros sitios, pero al final lo más importante lo tenías muy cerca. Escribir la parte histórica, que dices que no querías centrarte únicamente en eso, o sea, ceñirte a lo que ocurrió realmente, o inventarte tú esa historia de ese personaje Sira al que le ocurren tantas cosas. Pues fíjate que yo creo que lo más difícil ha sido el ensamblaje de las dos cosas, el mantener el equilibrio entre lo histórico y entre la ficción. Porque la historia era tan apasionante que corría el riesgo de meterme demasiado en ella y al final crear una cosa demasiado histórica. Y por otro lado, una vez que empezó con la ficción, ya es que Sira volaba sola. Entonces, el mantener ese equilibrio entre las dos cosas, que la historia no fuera un lastre para la ficción, pero que la ficción estuviera siempre bien apoyada y bien documentada en la historia, y no irme, que no se me descompensara ningún platillo de la balanza, yo creo que eso ha sido lo más complicado. Tampoco ha sido extremadamente difícil, pero lo más laborioso, el no perder la perspectiva de que tenía que ir todo siempre aquilatado, equilibrado, para que nada se descompensara. Y has tenido que meter mucha tijera, hablando ya así en términos costureros, ¿no? Muy poca, la verdad es que muy poca. Yo viendo que tienes 600, no sé cuántas páginas que me leí. Mira, como cuando escribí el libro, lo hice compaginándolo con mi profesión, que es profesora universitaria, que es a lo que yo me he dedicado durante muchísimos años,
yo tenía muy poco tiempo, entonces no lo podía perder, era consciente de que no podía perder el tiempo, que tenía que ir a tiro fijo, entonces no me podría permitir escribir tanteando y luego quitar y luego rehacer y luego cortar, no, yo iba ya a tiro fijo, súper fijo, entonces he quitado prácticamente nada. Me imagino que tampoco habría momentos de inspiración de decir, ahora voy, no, porque No, si tenías claro. esa disciplina férrea de horarios de trabajo, también tenías que tenerla para escribir. Claro, totalmente. Entonces yo iba aprovechando todas las horas en las que podía tener. Yo en aquel curso, por ejemplo, tenía clases por la tarde, entonces aprovechaba las mañanas cuando no tenía alguna cosa, otra cosa en la universidad, fines de semana, vacaciones, de todo, ¿no? Y entonces lo que hacía era ir escribiendo la novela casi en la cabeza mientras iba haciendo otras mil cosas, mientras iba conduciendo, mientras iba caminando. Entonces en el momento en el que ya por fin me podía sentar delante del ordenador, yo ya sabía lo que iba a escribir, ya lo tenía en mente y era lanzarme. María, ¿y a ti te gustan tanto los boleros como aquí? Bueno, porque sale algún bolero, sí, esos ojos verdes. Sí, bueno, a mí me gustan los boleros, me gusta, sí, quiero decir, no es que sea mi música favorita ni conozca a fondísimo el mundo del bolero, pero bueno, los boleros que todos conocemos, claro que me gustan, además que son muy evocadores de esta época, entonces tenía que haber un bolero dentro, claro. Está muy bien, sí, porque vuelves a esa época colonial, claro, sí, vuelves a ese mundo de intrigas que hubo, desconocidas, ¿no? Y haces una inmersión en muy diferentes aspectos, de manera que engancha. Te decía lo de los boleros, porque dicen que los libros siempre tienen una parte del autor, ¿no? Que de alguna manera tú vuelcas tu personalidad o detalles que a ti te gustan o que te disgustan. ¿Cuánto de ti puede tener este libro? Pues no al 100%, no me digas eso. Pues no creo que tanto. Lo que pasa es que yo creo que sí que tiene mucho de mí, pero inconscientemente, ¿no? Yo no, para crear a Sira no me he basado ni en cómo soy yo, en cómo pienso. De entrada, además, somos dos personajes radicalmente distintos. Pero yo creo que en el fondo sí que vuelcas algunas cosas de ti, pues no sé, decía antes, ese afán que tenemos las mujeres como de superación, ¿no? De crecernos, de no plantearnos como unas ambiciones enormes y luego cuando la vida te espolea, pues tirar hacia adelante. Pues esas pequeñas cosas que inconscientemente vas volcando, ¿no? Pero no mucho más allá. Bueno, nos quedamos con esa duda de, a ver, ustedes lean y qué parte será de María y cuál no será de ella. Bueno, pues eso, que lo lean, que lo lea todo el mundo. Bueno, María, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Ha sido un placer estar contigo y un placer leerlo. Pues y lo digo de gracias. verdad, de la buena. Pues además, para mí también ha sido un placer, de verdad, encantada. Bueno, pues hasta otra, pronto. Mucho éxito con el siguiente y con este. Muchas gracias. No sé a cuántas ediciones vas a llegar. Bueno, vamos, alguna más vendrá. No nos ponemos límite. Eso es como Sira, no ponemos límite a nada y bueno, a donde la vida nos lleve. Conforme vaya ocurriendo, ¿no? Nos dejaremos llevar por los hechos. Lleve todo. Bueno, pues a ustedes ya lo saben, les esperamos con otro grande, así que no falten y mientras tanto sean felices. Gracias. Hasta siempre, gracias.